Espera. Ajá. Vamos a leerlo. Y déjenme explicarlo antes de que se me levanten en contra. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Déjenme explicarlo. Los hombres hablaron siendo inspirados. No habla de que los hombres inspirados hablaron. No. ¿Sí? Cuando hablan inspiradamente es cuando se hace la escritura. No es que es un hombre religioso, devoto de Dios, es un iluminado, vamos a escuchar lo que dice, porque lo que dice es palabra de Dios. No. Dios inspiró a los hombres en un momento indicado, propicio, pronto para escribir estas palabras. No más, no menos. Solo eran inspirados cuando Dios les hablaba. Les hablaba su palabra. No eran hombres siempre inspirados. Incluso si nosotros vemos en los pocos ejemplos, en los ejemplos que tenemos de Pablo que habla, por ejemplo, en Hechos, y les presenta a los griegos el Evangelio, les está hablando el Antiguo Testamento. Está hablando palabra inspirada por Dios. No es que siempre habían hablado inspiradamente, y les voy a dar un ejemplo. Isaías, ¿en cuánto tiempo lo lees? ¿Cuánto tiempo vivió Pedro? ¿Y lo único que habló fueron estas palabras? No. Hablaron muchas más cosas, pero las únicas palabras inspiradas fueron estas. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas cartas a los Corintios tenemos? 2. Ok, hay una tercera. Primera de Corintios 5, 9 al 13. Que supuestamente no sabe, ¿no? ¿Dónde quedó? No sé qué. No se sabe dónde está, pero no es relevante. Por algo no está en la... Exactamente. No era inspirada, ¿no? Por Dios. Primera de Corintios 5, en el versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya les había escrito. Hay una tercera, por lo menos una tercera carta de Pablo a los Corintios. ¿Era inspirada? No, porque no está aquí. Entonces, ¿eran hombres inspirados? No. Los inspiró en un momento determinado para escribir esto. No más. Era cuando él quería. Exactamente, porque Dios es soberano. Dios no está esperando a ver, hoy se oró para entonces hablarle. En este caso fue, voy a hablarles en este momento y los voy a usar en ese momento. ¿Qué hizo con la burra? Le habló. Pues sí, y habló a través de la burra. ¿La burra era inspirada? ¡No! La inspiró en ese momento para usarla. Es exactamente lo mismo. A ver, vuélvenos a hacer la pregunta. ¿Las escrituras, son las escrituras las inspiradas o son los escritores los inspirados? Las escrituras son las que son inspiradas. Estas son las que inspiró Dios. ¿Se acuerdan que lo vi? Bueno, los que vinieron. Inspirar es exhalar. Estas son las que salieron del aliento de Dios. Los hombres no estaban inspirados todo el tiempo. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto vivió Pedro todavía después? ¿Cuánto vivió Juan? Y durante esto también, ¿no? Exacto. Inclusive dice que hubo muchos milagros Exactamente. que no todos estaban escritos en la Biblia. Exactamente. ¿Por qué no están registrados? Porque no necesitábamos registrarlos. Pero los hombres sí fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el Eso es momento. lo que no entiendo. Sí. O sea, déjate lo explico. Fueron inspirados para escribir esto. Cuando no lo estaban escribiendo, no eran inspirados para escribir. O sea. Es que no. Ok. Juan vivió 90 y tantos años. ¿Ok? Y en esos 90 y tantos años hay un Evangelio de Juan, 3 cartas y Apocalipsis.
¿Es lo único que escribió? No sabemos, pero es posible que no. ¿Es todo lo que habló? Seguramente que no. Pero lo que habló inspiradamente por Dios es lo que tenemos aquí. Dios inspiró a los hombres para escribir esto. El resto del tiempo que escribieron, por ejemplo, Pablo, cuando escribió la primera carta que vimos ahorita. Sí, o puedo haberle dicho a cualquier iglesia, o sea, hola, ¿cómo han estado? Exacto. ¿Qué han estado haciendo? Exacto. ¿Cómo va el evangelio? ¿Y eso fue inspirado? No, Ajá. porque no era un hombre inspirado Pero sí los inspiraba en cierto momento. para escribir esto. Para escribir Exactamente. la Pero por eso contingencia. hablamos, exacto, por eso hablamos de escrituras inspiradas y no de hombres inspirados. ¿Sale? O sea que el hombre no podía escribir cuando él quería. Pero No es que palabra en- de Dios. Pero es que en algún momento sí estaban inspirados. Sí, O sí, sea, sí. En algún momento En sí. algún momento. Pero eran las Pero no eran los hombres, o sea, sí eran los hombres inspirados en ese momento. Ajá, y para sí escribir había las una escrituras. inspiración Sí. en ese momento. En ese momento. Ahí Pero la está. inspiración no seguía en ellos. escrituras. Porque Los inspiró en ese momento para escribir esa escritura, en ese momento, en esas circunstancias, Ujú, ahí. ujú. Acabó de escribir, acabó la inspiración. Ajá, exacto. Entonces, ¿el hombre siguió Sí, siendo no inspirado? todo el tiempo No, estuviera. exacto. Ese es Que el sí, punto. Ok, bueno. Es que, ¿por qué es importante? Porque mira, es que aquí dice, en 1 Corintios 5:9, hay una tercera carta de Corintios. Aquí está, ya la encontré. Pues qué bueno, pero esa no es inspirada. ¿Es que la escribió Pablo? Sí, pero no fue inspirada por Dios. Ay, es que, mira, no sé si porque mi cabeza razona Porque ahorita como estás cansado. abogada. Sí. Y entonces por eso... La inspiración duró en un tiempo, en un momento adecuado. ¿En qué momento? En el que escribieron esto. Y no más. Pero es que entonces tú preguntas, ¿qué fue inspirado? ¿La palabra? No se trata de sacar 10 en el examen. Se trata de entender la idea de que el hombre no fue... Pablo, Pedro, Juan, no toda su vida estuvieron inspirados para escribir por Dios. Ok, ya. Esa es la idea. Ah, ok, ok. O sea, sí fueron inspirados, sí fueron ok, inspirados, pero no es de en sacar un 10. momento preciso, Exacto. Ok, ¿Sale? ok. Entonces, fueron en momentos especiales y fueron palabras específicas. Ese es el punto. Estas palabras que tenemos hoy en nuestras manos son palabra de Dios. Estas son las que fueron inspiradas por Dios. Ok. No más. Dios los inspiró y ellos escribieron. Palabra por palabra. Lo que Dios les inspiró, eso fue lo que fueron escribiendo. Palabra por palabra. ¿Por qué? Porque es palabra eterna, lo hemos visto. Por eso hemos ido poco a poco. Cada palabra es inspirada por Dios, cada detalle de la palabra es inspirado por Dios. ¿Sí? Fue dictado, francamente no lo sé. Yo, Hernando Ochoa, no lo sé. La Biblia no lo especifica que haya sido Que fue dictado. dictado, o sea, que tal cual, ¿no? O Ajá. sea, de que... Exacto, porque si nosotros vemos en la palabra, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es, ya vimos lo que es la inspiración, que es el exhalar. Pero si nosotros, si recordamos en este estudio que hicimos, de la inspiración de la que habla Pedro, habla como de un soplo que da a un barco, que lo lleva a un destino. Esa es la inspiración de la que se habla. Entonces, ¿fue un dictado? No. John MacArthur afirma categóricamente que no fue un dictado ni con voz audible. Ok. Fluía en sus corazones, almas, mentes, emociones, experiencias. Pero cada palabra salió de la palabra de Dios. ¿Salió de Dios? Es como cuando hablas y dices, ¿por qué? No sé por qué le dije eso. Ándale, algo así. O sea, y Pero hoy porque por fue el hoy, Espíritu Santo. pero hoy por hoy no podemos hablar de que sea inspirado lo que nosotros decimos. Somos guiados, sí, somos iluminados, sí. Como Marcos, ¿no? Que siempre estuvo, no fue discípulo, pero siempre estuvo pegado a los discípulos. Exactamente. A Pedro en concreto. Ujú, exactamente. Entonces, ¿cómo es? Hermanos, es un proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable. Pero sabemos que es así. ¿Por qué? Porque la palabra sí lo enseña. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí.
Es Dios, no son hombres inspirados o capaces, no son genios, no son virtuosos, no es que era un hombre religioso que tenía una gran capacidad intelectual, literarios, como vemos por ejemplo a hombres que tienen una gran capacidad intelectual musical o filosófica. No era una capacidad de los hombres, no era de que este hombre había desarrollado un amor por Dios tal que Dios lo usó, no, Dios lo usó en un momento determinado, en un caso determinado. No era que escribieran, no era de que, ay, hoy me levanté con ganas de escribir y voy a escribir palabra de Dios. No, fue un momento concreto en que Dios los inspiró, los usó y los llevó a escribir lo que hoy tenemos como palabra de Dios. Solo cuando Dios les daba qué decir, era el trabajo del Espíritu Santo. No era trabajo de los hombres. No fue una obra humana. Fue Dios. Fue su Espíritu llevándolos a escribir. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos explicarnos entonces, de otra forma, si no hubiera sido Dios, que los mismos escritores, más de 40 hombres, escribieran 66 libros con un mensaje unitario? A través de los siglos, a través de distancias culturales, geográficas, históricas, escribieran el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió, no fueron los hombres. No fueron hombres que usaron su religiosidad o su intelectualidad para hacerlo. Fue Dios quien usó esa intelectualidad, ese conocimiento que tenían para usarlo. Y a esos hombres. Y a esos hombres. Porque además, si nosotros analizamos cómo escribe la palabra, cómo está escrita la palabra, tenían una forma extraña de decirlo con tal seguridad de que Jehová dijo, Dios dijo. Uh-huh. No como ahorita con un mensaje que tenían un extraño sentido de seguridad de lo que decían. Es decir, si nosotros vemos, muchos de los hombres que escribieron, no todos, pero muchos, eran hombres analfabetos, hombres comunes y corrientes. Y no obstante, tenían una seguridad de decir, esta es palabra de Dios. Hermanos, hoy solo podemos tener esa seguridad cuando está escrito aquí. Cualquier otro iluso que dice, Dios me dijo, o esto dice el Señor, y no está basado en la Biblia, que Dios tenga misericordia de él. Más de 4,000 veces en la Biblia los escritores están afirmando de alguna u otra forma que están escribiendo palabra de Dios. Y dicen, esta es palabra de Dios, Jehová dijo, el Señor dice. ¿De acuerdo? No era una educación extensa, no eran genios literarios, no eran pensadores. Era una profunda sabiduría sobrenatural. Algo que no podía venir del hombre. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, profecías del futuro tan precisas? Que llegó, por ejemplo, a hacer dudar a la gente si Daniel había escrito lo que escribió, porque era tan precisa esa palabra. Perdón, que dijeron, no puede ser. Pedro, ¿no? Era iletrado. Pedro era iletrado. ¿Cómo estas personas podían descubrir cosas tan profundas acerca de la naturaleza y el carácter de Dios? ¿Cómo Job, que probablemente es el primer libro de la Biblia que se escribió, puede hablar de los copos de nieve y de los secretos que hay adentro? ¿Cómo puede haber tanta sabiduría? ¿Cómo podían estos hombres hablar de los propósitos de Dios sin saber lo que estaban escribiendo acerca de ese Mesías, cómo se iba a cumplir? No hay otra. Es palabra de Dios. De los Levi's y de las otras. Por ejemplo. ¿Cómo se ha desatado ahorita? Y antes yo me imagino que no había nada de eso. Hay un punto, por ejemplo. Sí, siempre ha habido, pero con la forma en que hoy está, es impresionante. Uh-huh. Es... El derecho. Los libros de historia, ¿no? Antropología y todo eso.